Buenas noches, mi nombre es José Mauricio Escaño Lanciano, soy estudiante de quinto cuatrimestre de Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Junto con mi compañera Soreli Gándor Barraza, vamos a hablarles de la actividad número 3 de Estadística Descriptiva, correspondiente al tema Documento escrito sobre soluciones empresariales, cuyo docente es el profesor Elkin Osvaldo Rojas Rincón. Mi compañera Soreli les va a hacer el recuento, el proceso de cómo se hace el desarrollo de los ejercicios plasmados en la plataforma, y yo les voy a hablar de las definiciones de cada uno de los tipos de frecuencia. En este caso vamos a hablar de frecuencia absoluta. Es una medida estadística que nos da la información de la cantidad de veces que se repite un suceso al realizar un determinado experimento. Esta se representa mediante las letras F minúscula sub i. Frecuencia absoluta acumulada. Es el desarrollo de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones o valores de una población. Estas se representan con las letras F mayúscula sub i. Frecuencia relativa. Es una medida estadística. Se calcula como el cociente de una frecuencia absoluta de algún valor de la población o muestra. Se representa con las letras H sub i. Frecuencia relativa acumulada. Es el resultado de ir sumando las frecuencias relativas de las observaciones o valores de una población o muestra. Se representa con las letras N mayúscula sub i. Frecuencia porcentual. Es la multiplicación de la frecuencia por el 100% de la muestra representativa. Tabla de frecuencia de datos agrupados. Es aquella distribución en la que los datos estadísticos se encuentran ordenados en clases y con la frecuencia de cada clase, es decir, los datos originales de varios valores adyacentes del conjunto se combinan para formar un intervalo de clase. En este caso, se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud denominados clases. Tabla de frecuencia de datos no agrupados. Los datos no agrupados son de las observaciones realizadas de un estudio estadístico que se representan en su forma original y tal cual fueron recolectados para obtener información directamente de ellos. En estas distribuciones cada dato mantiene su propia identidad después de la distribución de frecuencia se ha elaborado. La tabla de frecuencias de datos no agrupados se emplea si las variables toman un número pequeño de valores o variable discreta. Forma de tabular los datos. Aquí está pues cómo lo vamos a hacer. La frecuencia absoluta, frecuencia relativa, el porcentaje y las frecuencias acumuladas absolutas y relativas. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas tardes. Para resolver el taller de estadística 2 de la empresa, lo primero que tuvimos que hacer es organizar los datos que la empresa nos dio. ¿Cómo los organizamos? Escogimos cada dato, lo colocamos en la tabla de muestra con el I sub X sub I, N sub I, N mayúscula sub I, F I y F sub I. ¿Qué hicimos cómo sacamos estos valores? Primero miramos cuántos unos nos daba en la tabla que nos proporcionó el ejercicio. Entonces nos dimos cuenta que unos hay 7, 2 hay 9, 3 hay 7, 4 hay 5, 5 hay 10, 6 hay 6, 7 hay 8 7, 8 hay 4 8, 9 hay 8 9 y 10 hay 6 10. Sumamos todos estos resultados de N sub I y nos dio el valor de 70. Ahora seguimos al otro ladito de la muestra donde está la N mayúscula sub I. ¿Qué hicimos? 7, aquí está el 7. Y vamos a empezar a sumar hacia abajo otra vez. 7 más 9, 16. 16 más 7, 23. 23 más 5, 28. 28 más 10, 38 y así sucesivamente hasta llegar. 64 más 6 da 70. Lo que quiere decir que el ejercicio está bien hecho. ¿Por qué? Porque nos dio el mismo valor en N minúscula sub I dio 70 y N mayúscula sub I dio 70. Eso quiere decir que el ejercicio está bien hecho. Ahora vamos a mirar cómo vamos a sacar estos dos valores de F sub I minúscula y F sub I mayúscula. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a sacar la frecuencia absoluta que es FI?
Entonces, miramos el primer valor que nos dio acá en el 7 de la n sub i y lo dividimos entre el resultado total de la sumatoria, que fue 70. Entonces, dividimos 7 entre 70, nos da 0,1. Ese 0,1 es la frecuencia absoluta que corresponde acá. Y este mismo valor lo vamos a sacar igualito para todas estas, para el número 2, para el número 3, así sucesivamente hasta abajo. Sumamos todo esto y nos dio 1. Lo que quiere decir que la frecuencia absoluta es 1. Fi mayúscula es la suma de las frecuencias absolutas y hacemos igual al procedimiento que hicimos anteriormente. Entonces, 0,1, 0,1. 0,1 más 0,13 da 0,23. 0,23 más 0,10 da 0,33. 0,33 más 0,07 da 0,40, así sucesivamente. El resultado también nos da 1. Como pudimos ver, el ejercicio está bien hecho porque en todos los valores nos dio el valor exacto. Entonces acá, ¿cómo lo vamos a graficar? El tamaño total de niños menores de 10 años es 70, por lo tanto se requieren 70 regalos, un regalo por cada niño, como pudimos mirar en la tabla. ¿Cómo hicimos el resultado de la tabla? Multiplicamos la frecuencia de F sub i, que era 0,1 por 10. Por 10 nos daba el 10% y así sucesivamente. Y lo ubicábamos acá. Entonces el 10% es el verde. Entonces se ubicaba aquí en la gráfica. Íbamos sacando todos los valores que nos iba dando, que nos daba F mayúscula sub i. Y de ahí se hace la gráfica. Muchas gracias.